Y para hablar de estos datos que dio el INEGI sobre la disminución de la pobreza y la desigualdad en nuestro país, saludo esta noche a Víctor Aramburu, doctor en políticas públicas. Doctor, muy buenas noches. ¿Nos puede contar cuál es la importancia de que por primera vez en décadas se registre una disminución de la pobreza y desigualdad por un organismo autónomo como es el INEGI? Muy buenas noches, Sandra, y qué gusto estar contigo y con tu audiencia. Pues sí, efectivamente son muy buenas noticias que no veíamos pues ya en bastante tiempo. Eh, pues sí, lo que reporta el INEGI es que hubo un aumento en el ingreso y de hecho de manera progresiva en los grupos de 10% de la población, digamos el 10% más pobre fue el que tuvo el mayor aumento de 19.9%. El siguiente grupo de 10% más pobre de los hogares tuvo un incremento de 13.5% en su ingreso y así nos vamos hasta el 10% más rico que, bueno, lo que reportan es que tuvo una reducción de 2.2% en su ingreso, aunque esta no es estadísticamente significativa. O sea, realmente no podemos decir que bajó el ingreso del 10% más rico. Ahora, si comparamos, con lo que sucedió, por ejemplo, de 2016 a 2018, pues vemos que de hecho hubo una reducción, particularmente para el 10% más pobre de los hogares, ¿no? En términos de su ingreso. Pues estas son muy buenas noticias. Ahora, ¿cuáles son las causas? Pues son varias políticas. En primer lugar, yo diría que es el incremento justamente histórico también que se ha dado en esta administración en el salario mínimo, que ha recuperado el 90% en términos reales su poder adquisitivo. Cuando habla de reales, es decir, ya se quitó el efecto de la inflación. Y pues digo, es como un poco lógico que quienes menos ingresos tienen son quienes tienden a ganar pues este salario mínimo. De hecho, en el 10% más pobre de los hogares, estamos hablando probablemente de un hogar indígena localizado en alguna sierra, en alguna zona rural muy alejado. No es tanto en sí el efecto del salario mínimo en sí, porque tienden a trabajar o bueno, a tener empleos más informales, sino que más bien pues es el efecto faro, es decir, que no el salario mínimo no solamente tiene efecto sobre el sector formal, sino también sobre el sector informal. Digo, y es lógico, pues si uno ve que en el sector formal se está ganando más, pues lo que probablemente van a exigir, pues, digo, pensando por ejemplo en un jornalero agrícola, pues es que se le pague más, ¿no? También la política social, los programas sociales, pues también tuvieron un incremento sustancial en este caso. Y bueno, pues ahí el efecto es sobre todo para aquellos que están, digamos, no tan lejos de la línea de pobreza, pero que pues una pensión universal, ¿no? Los 2.400 pesos que se asignan al mes por adulto mayor o las becas Benito Juárez, pues sí pueden tener pues un efecto importante, sobre todo pues para salir de la pobreza. Entonces son básicamente estos dos factores, aunque el que tiene más peso pues es la recuperación histórica del salario mínimo que no la habíamos visto pues en 40 años. Sin embargo, estos programas sociales sí están repercutiendo en esta disminución de la pobreza, de una desigualdad. Así es, también esa es la otra buena noticia. Lo que estamos viendo, pues, es una reducción también importante en la desigualdad. De hecho, el INEGI lo que publica ahí es un escenario, pues, hipotético, un contrafactual de qué hubiera pasado si las transferencias que se hacen, ya sean públicas o privadas. Digo, existen dos tipos. Las públicas son básicamente los programas sociales y las privadas son principalmente las remesas. Y lo que vemos ahí, pues, es una medición, se le llama el coeficiente de Gini, que sirve para medir diferentes tipos de desigualdades, pero en este caso es la del ingreso. Y lo que nos mencionan, bueno, pues es que hay pues una reducción, una mejora al pasar de 0.426 el valor en 2018 a 0.402 en 2022. Entonces, pues lo que vemos aquí, el efecto de estas transferencias, dentro de las cuales están los programas sociales, es que reducen la desigualdad en 0.058. Digo, sé que es, vamos, si no se tiene mucha referencia respecto a qué es lo que mide el coeficiente de Gini, pero bueno, lo que podremos ver es que básicamente nos coloca pues ya dentro de los países menos desiguales de América Latina. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo, doctor Víctor Aramburu, doctor en políticas públicas. Muchísimas gracias por estos minutos en 11 Noticias. No, al contrario, Sandra, y pues un saludo a tu audiencia.